Los invito a un viaje en el tiempo. El tiempo de una guerra que dejó unos 25.000 muertos. Lo que pasa casi siempre en Colombia. Diferencias en la forma de asumir las riendas de un estado pobre con problemas de concentración de tierra. Esta guerra, que aunque duró aproximadamente 1130 días, por un asunto de dramatismo histórico, hoy la conocemos como la Guerra de los 1000 días. Se inició el 17 de octubre de 1899 y terminó el 21 de noviembre de 1902. Señoras y señores, la guerra ha terminado. El señor alcalde de la ciudad de Barranquilla informa que después de 3 años de guerra y del cese absoluto de hostilidades, se declara el restablecimiento del orden público en todo el territorio nacional y anuncia de esta forma el retorno del carnaval en la ciudad de Barranquilla. Por ello, y a orden del general Heriberto Bengoechea, ilustre personaje, se instaura la realización de la batalla de Flores, en contraste con la nefasta batalla de Plomo que produjo gran descontento. Tal iniciativa se hará efectiva el sábado 21 de febrero de 1903 a las 4 de la tarde. ¡Que viva el carnaval! A esa batalla, que se celebró para festejar el fin de las hostilidades, salieron carruajes decorados con flores y serpentinas. Con los años, en ese desfile se dieron cita humanos vestidos de aves, primates, felinos, jumentos, reptiles, gusanos, entre otras especies animales. Una tradición que se basó primero en la observación y luego en la imitación de los comportamientos de esos animales. En el capítulo de hoy de Usted no sabe quién soy yo, el podcast de periodismo narrativo del Espectador, vamos a hablar de algunas de las danzas que están inspiradas en especies animales y que hoy forman parte de la batalla de Flores en el Carnaval de Barranquilla. Es una excusa, además, para hablar de la conservación de esas especies, de la forma en la que habitan el Caribe y de lo que podemos hacer y dejar de hacer para que estas especies sigan viviendo. Mi nombre es Joseph Casañas, periodista y conductor de este espacio sonoro. Espacio sonoro que hoy tendrá como protagonistas a la fiesta, la naturaleza, las leyendas, la tradición y la conservación. Bienvenidos. Oigan, el Caribe sí que son buenos para echar cuentos. En el corazón del Atlántico se alza un terreno fértil donde los colonos asentaron con sus animales y ocuparon las tierras ajenas en una sabana de gran tamaño. Cuenta la leyenda que un hombre cazador, cansado del trabajo, durmió profundamente, dejando a su perezoso burro agotado a merced de aves rapaces. Golero Rey y la Laura comandan al resto de aves en busca de su presa, aleteando rápido y en 2 a 1 al acercarse al objetivo. El burro rebuzna llamando a su dueño,
y se enfrenta al calor de los empellones de los goleros. Su amo despierta en medio de alaridos, salvando a su burro y disparando al enemigo. A ritmo de gaita y puya, Gastón Polo continúa con la tradición familiar. Y desde 1919, bailan y agitan sus alas, goleros y cañinazos en su natal municipio de Sabana Larga, llevando el teatro popular a cada carnaval de Barranquilla. Arrancamos este capítulo hablando de la danza de los goleros, danza que está inspirada en ese cuento que acabamos de escuchar. Antes de continuar, vale la pena decir que en el Caribe llaman goleros al ave que en otras partes del país se conoce como gallinazos o chulos, un carroñero que cumple un papel fundamental en los ecosistemas. Más adelante les contaremos por qué. Gastón Polo, hijo del creador de esta danza, nos habla de su origen. La danza de los goleros nace acá en el municipio de Sabana Larga en el año de 1919. Esta danza en esa época salía por las distintas calles del municipio de Sabana Larga con un señor que se llamó Carlos Pablo Palmera. Para sacar la danza, mi padre tuvo también que investigar ya y mirar la forma como llegan los goleros en el aire, como llegan cuando hay una muertecina en algún lugar para devorarla, porque la danza de los goleros son aves de rapiña, ya, que inclusive él, como era un niño inquieto en esa época, él se iba por aquí, por cerca acá en Sabana Larga, donde en esa época había bastantes matorrales, y de pronto botaban algún perro muerto, algún burro que se moría, se fallecía por ahí por eso. Entonces él veía cómo hacían la ronda los goleros en el aire, iban bajando, y él una vez se quedó encantado donde iban a bajar los goleros y se fue detrás de esos montes, o salió de los montes para mirar cómo era la cuestión de cómo se llegaban a la presa, prácticamente a la presa, para devorarla. Entonces él se escondía detrás de los matorrales para que los goleros no se fueran a espantar, y él veía quién picaba primero. En este caso picaba primero era el rey. Después habían dos aves que son el alguacil y la laura, también picaban después, y después venían los goleros rasos o los goleros negros y los dos pillones, y los pillones también que estaban pequeños. Él me contaba a mí de que cuando picaba el rey, los goleros le hacían una venia, o sea, una hilera de ambos lados para que el rey llegara primero a picar. Tras ese ejercicio de observación y luego de analizar la forma en la que esas aves se organizaban para alimentarse, José Polo creó la coreografía de esos pajarracos que ahora vuelan mientras bailan en el Carnaval de Barranquilla. Para definir los colores de la vestimenta de quienes bailan, José Polo siguió observando minuciosamente. Se acercó allá al zoológico en Barranquilla porque le dijeron que ya había un rey y habían unas lauras y habían otras cosas del bolero. Entonces él se acercó allá en esa época y miró verdaderamente cómo era ¿cómo que se llama? El vestuario personalmente, el juez, y observó y miró cómo era el vestuario del rey, el plumaje, cómo estaba la laura, cómo estaba el alguacil, los boleros y eso. O sea, todos los detalles prácticamente. Y se vino para acá, para Sabana Larga. Con esa información, él le dijo a los muchachos, bueno, listo, ya tengo todo listo. Ahora me toca buscar los vestidos para ponérselo a cada personaje.
Aquella escena mortuoria, esa danza entre la vida y la muerte de la naturaleza, José Polo le agregó a un cazador, un perro y un burro que acompañaban al trabajador en su jornal. Esta danza, desde 1979, ha ganado 45 Congos de Oro, el máximo galardón que el Carnaval de Barranquilla les entrega a los hacedores que se destacan en el evento. En este caso, se ha reconocido la de los goleros como una danza de relación, es decir, una danza que incluye versos. Salen por primera vez aquí en el municipio en el año de 1979 y son acogidos aquí por el público de Sabana Larga. Luego en el año de 1980 los escriben en el Carnaval de Barranquilla y también ganan sus primeros Congo de Oro por el aporte al Carnaval de Barranquilla. Esta es la danza de los boleros, que dice que es una danza de tradición, es una danza patrimonial, es una danza que está entre el dossier que para que el Carnaval de Barranquilla fuera declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. Estas son las 13 danzas patrimoniales que se encuentran en la UNESCO prácticamente. Los goleros son importantes para los entornos porque están adaptados para resistir a las bacterias que se encuentran en los cadáveres que consumen. De esta forma ayudan a limpiar los ecosistemas de la carroña, desechos y excrementos, lo que impide la proliferación de patógenos que pueden ser perjudiciales para otros ecosistemas y para nosotros mismos. Con Mico Jompelú, del maestro Pedro Ramaya Beltrán, considerado el rey del millo, empezamos a hablar de una de las danzas más divertidas del Carnaval de Barranquilla. No hay cachaco que se quede indiferente con el pasar de una tropa de monos que bailan en desorden, se tiran al piso, se rascan, brincan y miquean por toda la vía 40. La danza de los micos y las micas, que ha ganado 16 Congos de Oro desde que se inició, fue creada por Vicente Pérez Barranco, legendario hacedor del Carnaval de Barranquilla, que falleció en octubre del año pasado. Este año, en el Carnaval de los Niños, Michelle Char Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2026, apareció en el recorrido vestida como una mica. Escuchamos a Norelis Pérez, hija de Vicente Pérez, quien mantiene viva esta danza patrimonial que fue fundada en 1967. Mi papá es de La Guajira, Camarón, desde muy niño. Se vino de Camarón, de muy niño se vino para acá, para Barranquilla, con mi abuela. Ellos empezaron a vivir acá. Entonces, en ese año, o el año siguiente, mi abuela lo llevó al Paseo Bolívar, donde anteriormente, años atrás, bajaba el carnaval al Paseo Bolívar. Y de ahí mi papá le gustó las danzas, le gustó el carnaval, empezó a enamorarse del carnaval. La idea de mi papá, cómo la cogió, cómo conformó los micos, bueno, fue, él salía en otras danzas, pero no le gustó. Salió como creo que en Son de Negro, en otras que él, no me acuerdo ahora mismo, pero no le gustó. Pero él vio un animal mico, y lo analizó, empezó a ver cómo el mico brincaba, y él también empezó a brincar, a hacer moriqueta y todo eso, y de ahí empezó la danza micos y mico costeño. El primer año él salía solo. ¿Cómo se hace el disfraz? El disfraz en ese año, él compró 2 camisas a manzaloco, 2 camisas manga larga. A manzaloco las unió y hizo su primer disfraz de mico. A medida que va pasando los años, entonces fue integrando más gente, o sea, los vecinos, los amigos, empezaron, porque mi papá ya empezó
a hacer moriqueta, a entrar al Carnaval de Barranquilla. Y hoy en día tenemos 40 integrantes entre adultos, jóvenes, niños. Noreli recuerda que las monerías de su papá, quien además de crear una de las danzas más emblemáticas del carnaval, vendió fritos, fue albañil y trabajó en plomería, en algún momento la hicieron llorar. Recuerdo de mi padre, que te diré, muchas anécdotas, muchos recuerdos, porque imagínate, yo tenía como 12 años, 11 años, o sea, como de 12 a 11 años, cuando él se subió al puente Pumarejo, el viejo, es como el carnaval fluvial del río Magdalena, y llegaba hasta aquí, hasta el puente Pumarejo. Y como nosotros vivimos aquí, nosotros vimos que, ajá, me dijo, mija, cámbiate, y buscó a unos muchachos también, unos amigos de él, que no, que vámonos para el río fluvial, el desfile del río fluvial, vámonos para el puente, y nos fuimos para el puente. Cuando vimos, fue que mi papá se subió en la baranda del puente Pumarejo, imagínate. Entonces, ajá, yo niña me puse a llorar porque yo veía que él iba agachadito para allá arriba, imagínate, hasta el medio del puente Pumarejo, imagínate. Don Vicente Pérez creó su danza tras observar el comportamiento de un mico en cautiverio que brincoteaba por los rincones del patio de una casa en Barranquilla. Para entonces, había menos conciencia ambiental de la que hoy se tiene. Hoy sabemos que mantener especies nativas cautivas, además de generar daños en el medio ambiente, puede darle cárcel. Escuchamos a Rosa María Guillén Monroy, directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití, una de las organizaciones que trabaja por la conservación de los primates en Colombia. Pues Joseph, Colombia tiene una gran riqueza de primates. Bueno, el tití cabeciblanco es solo uno de ellos, pero hay animales, algunos más amenazados, otros menos amenazados, como por ejemplo el mono aullador, que se distribuye en toda Colombia y también en el Caribe colombiano, el mono capuchino, cariblanco, que es bien activo y bien travieso, pandillero del bosque le decimos nosotros, los monos araña o la marimonda, que esa sí la vemos muchísimo, obviamente hay una referencia, hay un personaje del carnaval que es la marimonda y se parece en ciertos aspectos, digamos, al primate como tal. También presente en el Caribe colombiano, algunas de las especies son endémicas de Colombia. También está el mono nocturno, que tiene unos ojos grandísimos, digamos, esos son los 5 especies de primates que hemos visto nosotros, que conviven en algunas áreas de bosque del Caribe colombiano. Pero bueno, en el Amazonas, en los llanos, en los Andes, yo creo que son un poquito más de 38 especies de primates nativos. Y estos 5 del Caribe que te decía yo, pues el único al que se hace alusión en el carnaval es a la marimonda. Y creo que la danza de los micos y micas pareciera que hace alusión al mono capuchino cariblanco, me da la impresión. No estoy 100% segura, pero me da la impresión por algunas de las características. La mayoría de las especies de primates en Colombia están amenazadas por las mismas razones que el tití, es decir, por la pérdida del bosque, de su hábitat, y también porque los cazan para tenerlo como mascotas. Yo quisiera enviar un mensaje muy sólido y muy contundente a la audiencia o a las personas que nos escuchan, y es por favor, no apoyar el tráfico de primates ni de titíes como mascotas. Esto es una práctica que, aparte de ser ilegal y ser penalizada en Colombia, es muy dañina para la especie, muy dañina para nuestra biodiversidad, para los ecosistemas en los que ellos viven. Si queremos tener animales en casa, los perros y los gatos son excelentes compañías para los humanos en nuestras casas. Están adaptados completamente a nuestra vida, están dependientes de nosotros y nosotros emocionalmente de ellos también. Pero dejemos a los animales silvestres vivir
felices en su búsqueda, donde pertenecen, donde le hacen un bien a la humanidad, donde le hacen un bien a los ecosistemas y a la riqueza natural de nuestro país. Juan José Jaramillo, director del Carnaval de Barranquilla, nos habla de la transformación que ha tenido el evento con relación a los mensajes que se envían en el desarrollo de actividades como la Batalla de Flores. Anteriormente, si uno se evoca a años anteriores, por ejemplo, los congos bailaban con iguanas, culebras en sus manos, hasta osos perezosos uno veía. Hoy en día no. Hoy en día todas estas figuras están siendo representadas por lo que nosotros llamamos la fauna del carnaval. Y es, querrámoslo o no, un llamado de nuestro río Magdalena, porque son danzas que vienen de la ribera del río Magdalena a llamar la atención. Goleros, la danza de las aves, tenemos la danza de los coyongos, o sea, un sinnúmero de danzas que a través de la danza, de la música, llaman la atención al cuidado de esas especies que llegan al Carnaval de Barranquilla para visibilizarse, para que las veamos. Y uno dice, por ejemplo, desde el punto de vista de nosotros, de gorilas, nosotros hace muchos años adoptamos a una danza que fue los micos y micas, de un gran hacedor del Carnaval de Barranquilla, José Pérez, que este año 2025 falleció, pero era también una forma de visibilizar un primate que tenemos en el Atlántico, que es el tití, y cómo a través de micos y micas y cómo se comportan ellos. Son danzas de relación, y eso hace el Carnaval de Barranquilla. Con el paso de los años, el Carnaval de Barranquilla se ha convertido en un fuerte dinamizador de la economía local. El año pasado, por ejemplo, se generaron cerca de 880.000 millones de pesos en la región Caribe durante las festividades centrales, según cifras de la Cámara de Comercio de Barranquilla y el distrito. Además, se estimó que alrededor de 780.000 personas asistieron a eventos públicos y privados y que se involucraron 193.000 empleos directos e indirectos. Este año en La Guacherna se registraron 550.000 asistentes, un récord para este evento. Por estos días el desfile de cachacos, paisas y costeños de los diversos orígenes por la capital del Caribe es generoso. Y aunque es un evento de ciudad, el corazón del carnaval, sobre todo el de las danzas de las que hemos hablado en este capítulo, están inspiradas en las actividades campesinas. Escuchamos a Adlai Stevenson Samper, historiador y escritor, autor de, entre otros textos, Tambora y Bullerengue, bailes cantados del Caribe colombiano y música del carnaval. En el carnaval es consustancial a la aparición de todo tipo de figuras, representaciones del mundo, tanto de los vivos como de los muertos. Y en ese caso, en el Carnaval de Barranquilla concretamente, no podía faltar la alusión a los animales. Habida cuenta que gran parte de la procedencia, la originaria del carnaval se debe a la población de los pueblos, una población rural que de alguna manera llegaron a Barranquilla en el transcurso del siglo XVIII, XIX y parte del XX. Y estas trajeron sus danzas campesinas, sus representaciones alegóricas y sus disfraces, y como ese era su entorno, su mundo, su cosmogonía, aplicaron allí el carnaval, los animales, a través de diferentes danzas o alegorías. El escritor nos explica por qué el Carnaval de Barranquilla resulta tan atractivo, no solo para los ciudadanos del Caribe, sino para los foráneos, que por estos días se encuentran de frente con un sincretismo cultural que se baila con la cara pintada en maicena.
El carnaval es un estado cultural de una sociedad. En el caso de Barranquilla, constituye una parte indisoluble del etos ciudadano, el cual gira en gran parte sus vivencias de todo el tiempo sobre la idea de la fiesta, del carnaval, de la transgresión, y eso obedece a una lógica muy certera de Barranquilla y su historia. Barranquilla fue originalmente un sitio de libres, no fue fundada, sino fue creada por conurbanización, por inmigrantes sobre un territorio. Y esto lo dio un estatus en la colonia de sitio de libres, que era una especie de área en el cual no cabían las leyes, no cabían los reglamentos administrativos de la corona, y por tanto le daba una especie de libertad, de desenvolvimiento en sus habitantes, que todavía de un modo simbólico persisten en los habitantes de Barranquilla. Y esa libertad, ese tipo de desenfreno, esa irreverencia, por decirlo así, que cautivó, entre otros, a García Márquez, produjo que al final del cuentas se desenvolviera o encontrara su eco amplificatorio en la idea de carnaval. Escuchamos los sonidos que con sus picos hacen los coyongos. Coyongo es un nombre que le dieron a esta ave en el Caribe colombiano. En el resto del mundo se le conoce como javirú. Es la cigüeña grande de América Latina y una de las aves voladoras más grandes del continente. Puede medir hasta 1.5 metros y 3 metros de ancho. ¿Qué quieres comer, coyongo? Platanito asado, coyongo. ¿Qué quieres comer, coyongo? Platanito asado, coyongo. Para darle la entrada a nuestro siguiente invitado, escuchamos un tema publicado por la Fundación Caminos de Identidades FUNCEI de la ciudad de Santa Marta. Ahora sí, esta es la voz de Baltasar Sosa, director de la danza de los coyongos. La danza de coyongo se baila con un conjunto de acordeón, caja y guacharaca. Ellos llevan el ritmo tanto en el pico como en el pie. Se va sonando el pico y se va llevando el pie hacia adelante y hacia atrás. Hay coreografías, cada pájaro tiene un verso y eso se recita cuando ellos están haciendo las coreografías, que es cuando se van a comer el bocachico. Esta danza, que nació en 1812 en Mompox, como las anteriores, se originó de un ejercicio de observación del comportamiento animal. También aquí hay un mensaje de conservación. Según nos contó Baltasar Sosa, de niño, su padre lo llevaba a las ciénagas de Palomino, en Bolívar, a cazar coyongos. El ave, dice Sosa, tiene un sabor muy parecido al del pato. Hoy los tiempos de caza están en el pasado. Con su danza, este hacedor del carnaval, que cumplió 77 años en diciembre pasado, envía un mensaje de conservación y exalta la figura de una ave exótica e imponente. La especie enfrenta peligros por cuenta del daño en los ecosistemas en los que habita, pero también hay retos en la continuidad del baile. Baltasar nos habla de unos líos en la danza generados por la fiesta y el ron carnavalero. Bueno, hasta ahorita, el año pasado, salí bastante pobre, porque los bailadores que tenía se emborracharon, la juventud tendía muy irresponsable. Se emborracharon, algunos les dio diarrea de tanto que hartaron, otros amanecieron con fiebre, supuestamente, pero fue para no ir a bailar. Yo tenía 15 pájaros, los 15 pájaros tenían más fiebre.
Ahora escuchamos a Jorge Valverde, integrante de la Fundación La Mecedora de Darwin, un proyecto de divulgación científica o de vacile científico, como ellos le dicen, que busca presentar la ciencia como algo que se puede transmitir y comunicar desde la diversión, sin dejar de ser rigurosos. Del grupo hacen parte científicos, biólogos, físicos, comunicadores sociales y diseñadores gráficos. Pero lo que yo no sabía hasta hace poco, que tuve como esa claridad, es que la danza de los coyongos no solo representa al coyongo, que es un ave con nombre científico Javirumicteria, una de las aves más grandes de nuestro continente americano. Puede medir más de 1,20 m de altura, tener alas de más de 2 metros de envergadura. Y esta ave la podemos encontrar en nuestros cuerpos de agua dulce, en nuestros humedales, manglares, en nuestras ciénagas. Es donde se alimenta de peces, ranas, pequeños animales acuáticos. Se reproduce cerca del agua, construyendo nidos grandes en árboles altos. Y su presencia nada más y nada menos se convierte en un indicador de la salud del humedal. Entonces, particularmente yo crecí toda mi vida creyendo que esta danza solamente se basaba en esta ave tan imponente de cuerpo de plumas blancas con cuello negro y rojo. Pero no fue hasta el año pasado que en La Mecedora de Darwin hicimos un reportaje entrevistando al maestro Baltasar, fundador y actual director de la danza de los coyongos, quien nos instruyó inmensamente con toda la historia de esta danza, con toda la riqueza natural que tiene esta danza. Allí conocimos que esta danza proviene de la depresión momposina, tiene una gran relación con los pescadores, con los cazadores, como un sustento diario que tenían estas poblaciones ribereñas. Y no solamente está integrada por el Javirumicteria, por el coyongo, sino que también está integrada por una gran diversidad de aves que también son muy hermosas, como por ejemplo el pato cúcharo, la garza, el grullón, y recientemente también añadieron otras aves como el barraquete, que es una ave muy linda de color azul con marrón, la gallineta, que es muy bonita también, que también tiene plumas azules, o el gallito de ciénaga, que es un ave muy distinguible con sus colores amarillo con negro. Entonces esta serie de aves, toda esa avifauna alrededor de esta danza de los coyongos es una gran representación, y allí entendí el por qué esta danza no solamente contiene disfraces de color cuerpo blanco con cuello negro y rojo, sino que también hay otros disfraces de otros colores. Yo pensaba que era por simple estética, pero ahora tiene todo el sentido del mundo, que es que cada disfraz representa a cada una de estas aves. Valverde amplía el espectro y recuerda que el diálogo de la danza que hace parte del Carnaval de Barranquilla con la fauna también se explora en la flora y los instrumentos musicales con los que se hace la fiesta. También lo podemos encontrar musicalmente hablando en canciones emblemáticas del carnaval, como es el Currucuchú de la Niña Emilia, el cual es una canción que cuando uno la escucha enseguida le dan ganas de bailar y, como decimos acá, vacilársela en el carnaval. Es una canción inspirada en un pájaro pequeño pero para muchos muy escandaloso, un canto muy particular. O por ejemplo esa mezcla y esa inspiración artística basada en la naturaleza también la encontramos en los instrumentos de nuestro folclore, en los instrumentos que le dan vida musical a la cumbia, al bullerengue, a todos esos ritmos musicales que tanto nos recuerdan nuestras raíces y al río Magdalena. Estos instrumentos como la gaita, la flauta de millo, las maracas, el llamador, el alegre, el tambor, en fin, toda esa cantidad de instrumentos son creados con toda nuestra flora. Ahí hay un componente muy lindo etnobotánico del cual podemos profundizar, y son todas estas especies nativas de plantas de la cual basan estos instrumentos. Le preguntamos al man del vacile científico qué acciones individuales podemos llevar a cabo para contribuir
a la conservación de la fauna y de la flora, en la que se inspiran las expresiones del carnaval. En efecto, porque para nosotros siempre lo más importante, y es lo que siempre resaltamos a donde llegamos, es que primero debemos conocer lo que tenemos, con qué contamos, conocer lo nuestro para poder protegerlo. Conocer cuáles son nuestras especies endémicas, conocer nuestras especies de fauna y flora que le dan vida a todas esas expresiones artísticas para poder protegerlas, y se pueden proteger con acciones sencillas, otras un poco más complejas que requieren un esfuerzo más sistemático, pero acciones individuales podemos mencionar el cuidar nuestros cuerpos de agua dulce, cuidar nuestros humedales, cuidar nuestras ciénagas, cuidar nuestros ríos, darle un correcto tratado a los residuos sólidos y líquidos, cuidar nuestro bosque seco tropical, nuestro bosque seco, que es el ecosistema más grande que tenemos en el país e irónicamente el más maltratado. Es algo que debemos cuidar y darle por fin el valor que merece el bosque seco tropical. Injustamente en el pensamiento común está arraigado esa creencia de que eso es un matorral y por eso se le da la espalda normalmente al bosque seco tropical, pero sería bueno, bonito y necesario que por fin le demos valor a esas especies de flora que pertenecen al bosque seco tropical, que no son tan hermosas como una flor de cayena, pero son tan o más importantes ecológicamente hablando e incluso económicamente hablando. Otras acciones como evitar los incendios forestales, transmitir que el cambio climático es algo real, no es algo inventado ni es algo de lo cual debamos negar. Entonces son acciones que individualmente podemos empezar a apropiar y a comunicar. En la danza de los goleros de Sabana Larga, las aves de rapiña triunfan. Hay otra danza, inspirada en un burro, en la que ese jumento se impone a los picos cáusticos del golero. Esta es la danza del burro corcoveón, creada hacia el año 2000 en el corregimiento de Pital de Megua, en el municipio de Baranoa, a 40 minutos de Barranquilla. En esa historia, el burro se hace el muerto, y cuando el golero llega a ultimarlo y a comerse sus carnes, el burro corcoveón se levanta y lo espanta a patás. Escuchamos a Adolfo Llano de la Asunción, director de este disfraz colectivo. Se llama corcoveón porque él sale nada más en carnaval. Y tú sabes que aquí en la costa atlántica en carnaval estamos en verano. Está el pasto seco, la hierba seca, no hay nada, todo está seco. Entonces el campesino en su cultivo, en el mes de diciembre, enero, él coge todos sus cultivos y él agarra el millo. Tú sabes que el millo es un cereal que es afrodisíaco. Él antes lo guardaba en unas trojas así, y en esta época se lo echaba el burro. Como ese cereal es afrodisíaco, el burro se vuelve jarocho, corre, patea, se revuelca, no quiere ir al campo. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer al campo si tiene la comida en la casa? Entonces ese homenaje es el que le hacemos nosotros al animal, al burro. Por eso es que el burro corcoveón. El burro que derrota al golero es colorido, tiene los ojos gigantes y alineados, la lengua roja de payaso y parece que se ríe del mundo. Este año 80 pitaleños saldrán disfrazados de ese jumento a la batalla de Flores. Además de hacerle un homenaje a un animal que convive diariamente con el campesino, con la fabricación del disfraz, Adolfo Llano de la Asunción envía un mensaje de conservación. El carnaval quiere que el carnaval sea autosostenible. Entonces nosotros estamos trabajando, las máscaras no llevan pintura, llevan una técnica que se llama termofusión. Termofusión es que nosotros agarramos las bolsas plásticas, esas de la tienda, hacemos unas planchas y las vamos pegando en la máscara. O sea, la máscara no llevan color, llevan pura termofusión, bolsas plásticas esas que de desecho nosotros las cogemos, las vamos y las planchamos. Lo mismo las orejas son de botellas plásticas. Tú sabes que la gente compra la gaseosa y bota la botella, nosotros la recogemos, los muchachos la recogen y se las colocamos a las orejas. Ahora tú en las fotos que ves en el Face mira las orejas bien de los burros para que son orejas plásticas y la termofusión puras bolsas de plástico. Vamos a cerrar este capítulo de Usted no sabe quién soy yo hablando de una especie que aunque hoy no hace parte de las danzas del Carnaval de Barranquilla, toca la puerta de la fiesta.
Hablamos del tití cabeciblanco, una especie 100% costeña, que de hecho fue la imagen de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el 2018. Habla Rosamira Guillén Monroy, directora ejecutiva de la Fundación Proyecto Tití, organización que tiene como misión la conservación a largo plazo de este primate. Este tití es un pequeño primate más o menos del tamaño de una ardilla que tiene dos particularidades a resaltar. Una, que solamente se encuentra en medio silvestre, en un pedacito del Caribe colombiano, no vive en ninguna otra parte de Colombia ni del mundo, entonces es 100% colombiano, 100% costeño, muy, muy único y particular. Y la otra particularidad que tiene es que se encuentra en estado crítico, es decir, en peligro crítico de desaparecer, a causa de que los bosques que cubrían el Caribe colombiano se han ido tumbando para hacer ganadería y agricultura, dejando muy poco espacio para el tití y para muchas otras especies de animales nativas de la fauna colombiana. También al tití lo cazan para tenerlo como mascota. El tití cabeciblanco busca un espacio en las danzas del Carnaval de Barranquilla. Sueña con danzar al lado de los goleros, los burros, los coyongos, los tigres, los gorilas, entre las otras especies que hoy hacen parte de la fiesta. Mientras eso es posible, Rosamira hace una invitación. Entonces la invitación es rechazar y ojalá denunciar y prevenir el tráfico de cualquier primate o de cualquier animal silvestre, y en nuestro caso particularmente el tití cabeciblanco, que es un flagelo que afecta mucho a estas especies. Ese es el mensaje principal. Si no sabemos muy bien, informémonos en las redes sociales del Proyecto Tití, @Proyecto Tití, o en su página web. Hay información sobre cómo denunciar, cómo contactarnos, y hay otras organizaciones en Colombia trabajando por los primates, la Asociación Primatológica Colombiana. Son entidades que pueden asesorar a cualquier persona que tenga interés en conocer más, primero que todo, y en saber cómo denunciar, cómo reportar, cómo ayudar a esta causa, comunicando ese mensaje, difundiéndolo, haciendo activismo, digamos, del bueno, para que no se siga permitiendo ni motivando la tenencia de primates en casa o el tráfico ilegal de primates en general, para proteger nuestra fauna y en particular nuestros primates colombianos. Este capítulo de Usted no sabe quién soy yo llegó a ustedes gracias a la Federación Nacional de Departamentos. La captura de audio, la edición y el montaje sonoro estuvieron a cargo de Jessica Angulo, lo mismo que el reel que ustedes pueden ver en Instagram y TikTok. La línea gráfica de Usted no sabe quién soy yo es autoría de Jaime Lecomte. Si nos quiere sugerir alguna historia, escríbame. Mi correo es jcasanas@elespectador.com. Nos oímos al rato. Aviso legal. Este podcast tiene fines educativos, informativos y periodísticos, de conformidad con el principio de uso legítimo o fair use, contemplado en la legislación sobre derechos de autor. Se permite el uso de fragmentos de material protegido con fines de crítica, comentario, reportaje, enseñanza, investigación y análisis. Los fragmentos de entrevistas, audios y demás materiales utilizados en este episodio han sido incorporados exclusivamente con fines informativos, de análisis y contextualización, sin ánimo de lucro ni intención de infringir derechos de autor, conforme a las condiciones de uso indicadas por sus respectivos creadores.